¿Alguna vez has sentido tanto rencor y una sed de venganza tan profunda que pensaste que jamás podrías perdonar? Esta es la historia de un joven pastor llamado Elías, un muchacho sencillo que lo perdió todo y vio cómo el amor se transformaba en dolor y el dolor en odio. Pero cuando el destino lo puso cara a cara con aquel que le había arrebatado lo único que amaba, descubrió que el verdadero poder no está en la venganza, sino en el perdón. Si crees que el perdón tiene la fuerza de cambiar el rumbo de una vida, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Se cuenta que, en las faldas de unas montañas inmensas y majestuosas, donde el viento soplaba con un eco antiguo y el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, vivía un joven pastor llamado Elías. La vida no había sido generosa con él, había perdido a sus padres siendo apenas un niño, y lo único que heredó de su padre fue una pequeña cabaña de piedra, un bastón de madera agrietada por los años y una oveja blanca como la nieve. Se cuenta que, en las faldas de unas montañas inmensas y majestuosas, donde el viento soplaba con un eco antiguo y el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, vivía un joven pastor llamado Elías. La vida no había sido generosa con él, había perdido a sus padres siendo apenas un niño, y lo único que heredó de su padre fue una pequeña cabaña de piedra, un bastón de madera agrietada por los años y una oveja blanca como la nieve. Aquella oveja era su único tesoro, su compañera inseparable. La llamó Nieve, por una mancha oscura en su frente que brillaba bajo la luz del sol como si fuera una estrella caída del cielo. Para Elías, Nieve no era un simple animal. Era su familia, su consuelo, su única amiga y la razón que le daba sentido a cada amanecer. En las amplias praderas donde el verde se perdía más allá del horizonte, ambos compartían una vida sencilla, pura, tejida con el hilo invisible del cariño y la compañía. Elías le hablaba como quien conversa con un viejo amigo, y ella respondía con un suave balido, como si entendiera cada palabra. En las noches frías, cuando la luna se reflejaba sobre los picos nevados y el silencio envolvía el valle, Elías dormía junto a Nieve, sintiendo en su tibia lana el abrigo que el mundo le había negado. En esa calidez encontraba refugio, un alivio que lo mantenía en pie. Aquella oveja era para él lo que el corazón es para el cuerpo. Sin ella simplemente no podía vivir. Cada amanecer, el joven tomaba su bastón y salía con paso firme hacia los senderos de las colinas. Mientras Nieve pastaba entre la hierba fresca y húmeda, él se sentaba bajo un viejo olivo solitario, sacaba una flauta de caña y dejaba que una melodía melancólica se elevara con el viento. A veces, Nieve levantaba la cabeza, lo miraba con sus ojos oscuros y profundos, y parecía comprender que aquellas notas no eran solo música, sino los pensamientos de un alma que, aunque sola, aún sabía soñar. Pero la paz rara vez es eterna. En las alturas de las montañas se escondía un peligro antiguo, un depredador silencioso del que los pastores hablaban con temor alrededor de las fogatas. Decían que una criatura moteada y ágil, a la que todos llamaban la sombra, descendía cada noche desde los riscos para robar ovejas y desaparecer sin dejar rastro. Elías escuchaba esas historias con el corazón encogido, y desde entonces no apartó los ojos de Nieve ni un instante. La cuidaba con una devoción casi sagrada, como quien protege lo único que le queda en el mundo. Una tarde, después de llevarla a pastar en las colinas más altas, emprendió el regreso hacia su cabaña. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando el cielo se tiñó de gris y las nubes se agolparon pesadas sobre el valle. Un viento helado sopló con una fuerza inusual, doblando los árboles, levantando el polvo y trayendo consigo un presagio que solo los hombres del campo saben reconocer, el de la desgracia. En cuestión de minutos, una lluvia furiosa cayó sobre la tierra, transformando el camino en un lodazal resbaladizo. Elías sujetó con fuerza su bastón mientras intentaba guiar a Nieve por el sendero estrecho que descendía hacia el río. Cada paso se volvía más difícil, el barro se le pegaba a las sandalias y el agua bajaba con una violencia que lo hacía tambalear. Aún así, siguió adelante, decidido a llegar a casa antes de que la noche lo envolviera. Fue entonces cuando el silencio lo sorprendió. Un silencio denso, antinatural, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Levantó la mirada y entre las rocas del sendero distinguió una figura que se movía con la rapidez de un rayo, la sombra. Sus ojos, dos brasas encendidas, brillaban entre la penumbra. Antes de que pudiera gritar o levantar su bastón, el animal saltó con precisión mortal. No hubo rugido, solo un movimiento fugaz y una mordida certera. En un segundo, Nieve cayó. Elías intentó correr hacia ella, pero el barro lo traicionó.
resbaló y cayó de rodillas, impotente. Alcanzó a ver los ojos dorados del depredador mirándolo fijamente, fríos y sin alma, antes de que desapareciera entre las sombras, arrastrando el cuerpo sin vida de su compañera. La lluvia siguió cayendo durante horas, pero para Elías el tiempo se detuvo. Cuando la tormenta por fin amainó, solo quedaban el barro, el viento y un silencio tan pesado que dolía respirarlo. Con el alma hecha pedazos, se arrastró hasta el lugar donde había visto caer a Nieve. Allí solo encontró un charco oscuro, mezclado con barro y sangre. Se arrodilló y al tocar el suelo sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. El joven pastor se quedó allí, bajo el aguacero, con los ojos vacíos y el corazón en llamas. La tristeza se convirtió en fuego, y ese fuego en odio. Ya no era el mismo muchacho tranquilo de antes. Ahora era un hombre marcado por la pérdida, consumido por el deseo de venganza. Regresó al pueblo al amanecer, con el rostro endurecido por el dolor y los ojos tan vacíos que parecían no mirar nada. Nadie se atrevió a hablarle, bastaba verlo para comprender lo ocurrido. Las madres apartaron a sus hijos al paso de su sombra, los ancianos bajaron la mirada y los hombres del pueblo guardaron silencio porque sabían que aquel joven ya no caminaba entre ellos, caminaba entre su pena y su furia. Esa noche, en la soledad de su cabaña, Elías encendió el fuego y colocó el bastón de su padre sobre la mesa. La flauta de caña quedó a un lado, muda, cubierta de lodo. Miró la silla donde Nieve solía recostarse y por primera vez comprendió que el dolor puede transformar incluso al alma más pura. Desde entonces juró que encontraría a la sombra, aunque tuviera que cruzar montañas enteras y arriesgar su vida en el intento. Pero el destino, sabio y paciente, tenía preparado para él un camino diferente. Uno que no lo llevaría al odio, sino a la revelación de algo mucho más grande, el poder del perdón. Entre la gente reunida en la plaza se acercó un anciano de mirada bondadosa, conocido por todos como Don Teodoro, un hombre de ojos cálidos y manos arrugadas que había guiado rebaños y aconsejado a generaciones más tiempo del que cualquiera recordaba. Se apoyó en su bastón con la dignidad que da la experiencia y miró a Elías con una compasión tan honda que parecía entender el dolor sin necesidad de palabras. Le habló en voz baja, como quien no quiere apagar con la prisa una conversación íntima entre dos almas. «Hijo», dijo Don Teodoro con tono suave, «el destino a veces nos arrebata lo que más amamos. El depredador quita, sí, pero Dios devuelve de maneras que no siempre comprendemos. No dejes que el odio sea quien guíe tus pasos, porque el odio no hace más que sembrar sombra donde antes había luz». Las palabras del anciano se posaron en el aire como una lluvia tibia sobre la cabeza ensimismada de Elías. Él bajó la mirada, las manos le temblaban como ramas bajo el viento. La voz de Don Teodoro sonaba sabia y serena, pero en el pecho del joven ardía un fuego que ningún consejo parecía capaz de apagar. «Lo sé, Don Teodoro», respondió Elías con la voz quebrada, «sé que Dios ve todo y que su voluntad es bendita, pero no puedo quedarme esperando. No puedo aceptar que esa criatura siga viva mientras la sangre de Nieve tiembla todavía en el barro». El anciano suspiró con pena, observando cómo la furia tomaba posesión del muchacho. Conocía bien ese incendio del alma que nace de la mezcla del amor y del dolor. Sabía que ninguna palabra humana puede apagar de inmediato un sentimiento que se ha convertido en llama. Por eso habló con la calma de quien ha visto caer muchas hojas y ha aprendido a esperar la primavera. «Lo entiendo, hijo, lo entiendo como quien sabe de heridas. Mas ten cuidado, la venganza es un camino que suele llevar de retorno al mismo sitio donde empezó la herida». Elías, con la frente ceñida, se dio media vuelta y caminó hacia su cabaña. La tormenta que había rugido afuera parecía ahora arder dentro de él con mayor intensidad. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, rebuscó bajo la cama hasta dar con una vieja espada que había pertenecido a su padre. La hoja, marcada por los años, mostraba mellas y cicatrices de otras épocas, pero la empuñadura todavía encajaba en su mano como si hubiera estado hecha para él desde siempre. Pasó la noche entera afilando la hoja en una piedra de amolar. El raspar del metal contra la piedra era un sonido seco y cortante, parecido al de un pensamiento que se endurece y quiere romperse en acción. Cada pasada producía chispas minúsculas, y con cada chispita Elías sentía que su resolución se templaba como el acero. Mientras preparaba su bolsa de cuero, colocó la espada en el cinturón, dobló una porción de pan duro y añadió un trozo de resina para encender fuego donde hiciera falta. Cada objeto que guardaba era una promesa pequeña: alimento para el camino, fuego para no morir de frío, y la espada para ajustar cuentas. La imagen de Nieve volvía una y otra vez a su mente, el blanco puro de su lana, la mancha en la frente que parecía una estrella,
el último balido que se había apagado entre el barro. Esa pena se transformaba en una determinación fría. No pensó en volver atrás, su corazón quedó prendido en una sola dirección. Al primer rayo del amanecer se vistió con su ropa más gastada, apretó la empuñadura con manos que ahora milagrosamente temblaban menos y salió. No miró la cabaña ni el pueblo. Solo alzó la vista hacia las montañas, donde la venganza se le aparecía como una sombra que él mismo por fin iba a encarar. Volvió al valle y siguió las huellas marcadas en la tierra húmeda, aquellas que había dejado la sombra cuando descendió la noche anterior. El rastro lo condujo más allá de los pastos conocidos, siguiendo senderos apenas trazados, hasta las cumbres escarpadas donde ninguno de los pastores se atrevía a internarse por temor o por respeto a lo desconocido. Cada huella en el barro era un latido que avivaba su rabia. Cada roca por la que pasaba parecía recordar la figura de Nieve entrelazada con la suya. Elías avanzaba con el corazón encendido por la cólera. Cada vez que el cansancio amenazaba con detenerlo, cerraba los ojos e invocaba la imagen de la oveja blanca, sus ojos suaves, la forma en que buscaba su mano. Así, el dolor se transformaba en fuerza, y el fuego de la venganza volvía a arder más brillante y feroz que antes. Caminó 2 días enteros, atravesando montañas raquíticas y pasos tan estrechos que apenas permitían un pie tras otro. El sol lo castigaba de día y el viento lo azotaba de noche, pero su determinación era más fuerte que cualquier fatiga. Al caer la tarde del segundo día, llegó a un paraje desolado donde el silencio caía pesado, casi como una maldición. Ante él se alzaban varias cuevas abiertas en la roca, bocas oscuras que parecían tragar la luz. Las huellas de la sombra convergían hacia la más grande de aquellas aberturas. Elías se detuvo frente a su entrada. La penumbra parecía observarlo, respirando con la profundidad de una criatura dormida. Respiró hondo, desenvainó la espada y con la resina que había guardado, improvisó una pequeña antorcha que chisporroteó en la oscuridad. Dio un paso adentro. No lo sabía aún, pero lo que aguardaba en esa penumbra no era solo su enemigo, era la lección más dura que la vida podía darle. Avanzó con la espada en mano. La punta de su antorcha proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes irregulares, creando figuras inquietantes que parecían burlarse de su resolución. Un olor denso a tierra húmeda y pelo animal impregnaba el aire, y cada sonido se ampliaba hasta parecer un rugido, gotas que caían, rocas que rodaban, su propia respiración. De pronto escuchó un gemido tenue, un sonido frágil que no era ni rugido ni gruñido, sino algo parecido al sollozo de unos cachorros. La curiosidad, mezclada con un miedo que no había sentido antes, lo llevó a avanzar con cautela hacia aquella voz quebrada. Allí, en una sala pequeña dentro del corazón de la cueva, lo que encontró heló su sangre, no por temor, sino por la sorpresa y la ternura que se abrieron paso entre su ira. En un rincón, acurrucadas y temblando, había 2 crías de leopardo, pequeñas bolitas de pelaje manchado, con los ojos apenas abiertos, que gimoteaban buscando calor. Eran débiles, hambrientas, y se aferraban la una a la otra como si su vida dependiera de ese abrazo. Por un instante, la rabia de Elías rugió dentro de él. Si la madre no estaba, entonces esto era su oportunidad, podría vengar a Nieve aniquilando lo que quedara de la bestia. Sin embargo, la visión de esas criaturas indefensas le dio una sacudida distinta al alma. Aquellas crías no eran la amenaza, eran la continuación de una vida que no había pedido sufrir por la culpa de nadie. El hierro de su espada vibró en sus manos, pero algo empezó a vacilar dentro suyo entre la ira y una compasión que no esperaba encontrar. La respiración se le hizo lenta, la luz de la antorcha tembló sobre la punta del acero, y por un momento el eco del filo pareció demasiado cruel para atravesar aquellas pequeñas vidas. El silencio se hizo denso. Las crías lo miraron con ojos diminutos, confiadas en la inocencia que aún conservaban. Elías, con la espada aún en la mano, comprendió que aquel instante le mostraba 2 caminos, uno que consistía en derramar más sangre y otra senda que, aunque más difícil, tal vez lo llevaría a sanar la herida que ardía en su pecho. Y en ese brillo de duda, como si el soplo de un ángel hubiera pasado por allí, la voz de don Teodoro regresó a su memoria. No dejes que el odio te guíe. Las manos del joven dejaron de apretar la empuñadura, la espada descendió lentamente y quedó colgando a su costado, su sombra alargada sobre la piedra. Por primera vez desde que Nieve fue arrebatada, Elías sintió que el fuego interno perdía intensidad, no porque la herida sanara de golpe, sino porque frente a aquellos ojos frágiles entendió que la venganza no anularía el dolor, solo lo perpetuaría. Se arrodilló, con las rodillas en la fría tierra de la cueva,
y con voz entrecortada habló a las crías como si fueran su propia sangre. No sé qué haré, no sé cómo sigue esto, pero prometo que no llevaré más odio en mi camino. Sus palabras sonaban ásperas, llenas de la arena de su pena, pero también contenían una semilla de algo que no se veía aún completamente, la posibilidad del perdón. Allí, en la penumbra, mientras la antorcha chisporroteaba y las crías se acurrucaban buscando calor, Elías comprendió que la fuerza verdadera no estaba en el acero que guardaba la memoria de su padre, sino en la capacidad de elegir. Elegir no es siempre lo mismo que renunciar. A veces es aceptar que la vida pone pruebas que no responden con justicia humana, sino con una llamada más alta, la reparación del corazón. Así terminó aquella escena en la cueva. Elías, arrodillado junto a las pequeñas criaturas manchadas de barro, respirando una mezcla amarga de pena y compasión, sabiendo que su camino ya no sería únicamente el de la venganza. En su interior, algo había cambiado para siempre. Amigo, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas hoy? Cuéntame en los comentarios y dime, ¿crees que el perdón realmente libera? Me encantaría saber lo que piensas. A veces tu historia o tu palabra pueden ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. Continuemos. Elías permaneció inmóvil, con la espada aún alzada. El metal brillaba débilmente a la luz temblorosa de la antorcha, mientras su mirada se desviaba hacia aquellos pequeños cachorros acurrucados al fondo de la cueva. Su respiración era pesada, entrecortada, y el silencio del lugar parecía gritarle en el oído lo que su mente no quería escuchar. Pensó en la madre. Tenía que estar cerca. Tal vez lo observaba en la oscuridad, esperando el momento exacto para abalanzarse sobre él. Entonces lo oyó. No era un rugido, tampoco un gruñido oculto entre las sombras. Era un sonido distinto, un gemido bajo, quebrado, cargado de dolor más que de furia, un lamento. Elías giró lentamente hacia el origen del sonido, alzando la antorcha con cautela. La llama titiló, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. Y entonces la vio, la silueta inmóvil de la sombra, encogida sobre sí misma, dejando escapar aquel suspiro entrecortado que más que una amenaza, parecía un ruego. Dio unos pasos lentos, casi sin respirar, hasta que la luz reveló la verdad. Una vieja trampa de hierro oxidado, carcomida por los años, tenía apresada la pata trasera del animal. Los bordes metálicos estaban hundidos en la carne, el pelaje enrojecido por la sangre seca, y un olor acerado a óxido llenaba la cueva. La pierna estaba torcida en un ángulo antinatural, y cada intento por moverse arrancaba un gemido que partía el alma. La sombra trató de incorporarse, pero el dolor la venció. Sus ojos amarillos, antes fríos y dominantes, ahora suplicaban algo que Elías nunca había imaginado ver en una bestia: piedad. Era como si la naturaleza misma se rindiera frente a su mirada. Y fue entonces cuando lo vio. A pocos metros entre los restos del suelo húmedo, distinguió el cuerpo de Nieve, su amiga, la que había amado con toda el alma. Pero su cuerpo no estaba destrozado, como él había imaginado. Había sido apenas herida, apenas rozada. La sombra solo había tomado lo suficiente para sobrevivir, para producir leche y alimentar a sus crías. Aquella revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. La sombra no había matado por crueldad, sino por necesidad. No por placer, sino por amor. Elías sintió que el fuego que lo había guiado hasta allí empezaba a tambalearse. La furia que lo había sostenido durante días se convirtió en confusión. Miró a la madre herida, a su respiración entrecortada, a sus músculos tensos, a sus ojos nublados de sufrimiento. Vio el miedo y la fatiga. Vio a una madre dispuesta a morir por proteger a sus hijos, y entendió que lo que tenía enfrente no era un monstruo, era un espejo. El joven cayó de rodillas sobre el suelo húmedo. La espada resbaló de su mano y quedó a su lado. Todo su cuerpo temblaba. Las imágenes de Nieve, de su lana blanca, del último balido, de los ojos apagados, se mezclaban ahora con la visión de aquella madre atrapada, incapaz de moverse, rodeada de sus cachorros hambrientos. Elías apretó los puños y bajó la cabeza. Por un momento, el impulso de clavar la hoja regresó. Podía terminar con todo. Era su oportunidad para vengarse, pero justo entonces, una pregunta lo atravesó como una lanza. ¿Y después, qué quedará de mí? Miró a los cachorros. Eran tan pequeños, tan frágiles. Si mataba a su madre, ellos morirían también. Si respondía al dolor con más violencia, solo sembraría más dolor en el mundo. Entendió que si elegía el odio, lo único que haría sería repetir el mismo ciclo que lo había destruido a él. Elías cerró los ojos. Una oración brotó de su boca, sin planearlo, sin pensarla. Dios, ¿cómo voy a hacer esto?
Si clavo la espada ahora, solo crearé más huérfanos. No quiero escribir sobre esta tierra otra historia de sangre por sangre. Aquellas palabras no apagaron su rabia, pero abrieron una grieta por donde se filtró la luz. En medio de ese silencio, sintió algo distinto, una ternura inesperada, una compasión que nacía del mismo dolor que lo había guiado hasta allí. Por primera vez desde la muerte de Nieve, su corazón dejó de arder. Con movimientos lentos, Elías tomó la antorcha, guardó la espada en la vaina y dio unos pasos hacia la leoparda. Su cuerpo estaba tenso, pero su alma se había rendido a una decisión más grande que su orgullo. Se arrodilló cerca de ella, lo suficientemente cerca para oír su respiración, lo bastante lejos para no provocar miedo. La miró a los ojos y, con voz temblorosa, le habló como quien le habla a un hermano herido. «Tranquila, ya pasó, no voy a hacerte daño». Estudió la trampa que tenía clavada en la pata. Era vieja, sólida, imposible de abrir con las manos. El metal se había corroído con los años y cada intento de la bestia por soltarse había empeorado la herida. El joven recordó entonces haber visto, a la entrada de la cueva, los restos de un pino partido por un rayo. Salió sin dudar. El aire de la montaña le cortaba la piel, pero no se detuvo hasta hallar una rama gruesa y firme. La arrastró de vuelta al interior. Colocó la rama como palanca y con toda la fuerza que sus brazos agotados podían ofrecer, empujó hacia abajo. El hierro resistió unos segundos, crujiendo, gimiendo, hasta que finalmente cedió con un chirrido metálico. Elías cayó hacia atrás, jadeando. La trampa se abrió. La sombra, libre al fin, no se movió enseguida. Lo observó, desconfiada, sus ojos dorados brillando con algo que ya no era odio, sino confusión y tal vez gratitud. Elías respiró hondo, sintiendo el peso del instante. Había llegado allí para destruir y en cambio había terminado salvando una vida. Su corazón, que había estado lleno de fuego, se sentía ahora más ligero, como si en ese acto se hubiera liberado a sí mismo. La sombra se incorporó lentamente, tambaleante, y emitió un sonido bajo, casi un ronroneo ronco. Se acercó unos pasos, rozó con su cabeza la mano del joven y luego volvió junto a sus crías. Elías la miró alejarse hacia la profundidad de la cueva, sabiendo que nunca olvidaría esos ojos. Al salir al amanecer, el cielo se abría en tonos dorados y rosados, igual que el día en que perdió a Nieve. Pero dentro de él ya no había rencor, solo una certeza, que el perdón no borra el pasado, pero transforma el alma que decide ofrecerlo. Elías levantó la vista hacia el sol que nacía detrás de las montañas. «Gracias, Padre», susurró, «gracias por no dejarme convertirme en lo que odiaba». Desde entonces, cada mañana, al tocar su flauta bajo el viejo olivo, sus melodías no eran de tristeza, sino de paz. Y los que lo oían desde lejos decían que aquella música tenía algo distinto, como si cada nota llevara dentro la historia de un hombre que descubrió que perdonar no es rendirse, sino volver a respirar. Elías colocó con cuidado un extremo de la rama entre las fauces de hierro de la trampa y presionó con todas sus fuerzas. La madera crujió bajo su peso, los músculos de sus brazos ardían, y un gemido agudo escapó de la garganta de la sombra cuando el metal comenzó a ceder. Pero él no se detuvo. Empujó con todo el cuerpo, con los dientes apretados, con el alma entera puesta en aquel gesto. Finalmente, un chasquido seco rompió el silencio de la cueva. La trampa cedió, y la pata del animal quedó libre aunque herida abierta y sangrante. Sin perder un segundo, Elías salió al exterior. La luz de la mañana apenas despuntaba sobre la montaña. Recordó las enseñanzas de su padre. En los montes crecían ciertas hojas con propiedades curativas, pequeñas, de borde dentado, con un olor amargo. Se inclinó, las arrancó con delicadeza y las masticó hasta hacer una pasta blanda. Regresó a la cueva y con movimientos lentos y respetuosos aplicó el ungüento sobre la herida. El animal se estremeció, pero no lo atacó. Elías trabajó en silencio, cubriendo la herida con las hojas húmedas, mientras la respiración de la sombra se hacía más tranquila. Luego se apartó despacio, sin hacer ruido. Se sentó frente a la entrada de la cueva, con la espada aún envainada, y esperó. No levantó el arma, no amenazó a los cachorros. Solo quería que aquella madre entendiera que había venido a sanar, no a destruir. El tiempo pasó lento. Las horas se alargaron como el eco de una oración. Afuera, el viento se llevó la lluvia y el aire se llenó del aroma a tierra mojada. Cuando la tarde comenzó a teñirse de naranja, Elías se levantó y entró nuevamente en la cueva. La sombra lamía su pata herida con cuidado, los ojos cansados, pero ya sin el brillo del miedo. Levantó la mirada hacia él y la sostuvo un instante. Fue una mirada sin lenguaje, pero llena de significado, una mezcla de desconfianza y gratitud.
Entonces ocurrió algo que el joven jamás habría imaginado. La sombra, débil pero decidida, se arrastró lentamente hasta donde estaban sus crías y las dejó alimentarse. El sonido de los cachorros mamando llenó la cueva con una música tibia, casi humana. Y luego, con un gesto que detuvo el aliento de Elías, la madre empujó con el hocico un pequeño trozo de carne. Era de Nieve, su oveja, la que había amado como a su propia sangre. Se lo ofreció al joven, como si, en su lenguaje salvaje y puro, estuviera agradeciéndole. Elías se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que cayeron pesadas sobre la tierra, pero no eran lágrimas de ira ni de tristeza, eran lágrimas de comprensión. En ese instante, entendió lo que el anciano don Teodoro había intentado decirle, que el odio solo engendra más oscuridad y que incluso el enemigo más temido puede ocultar un alma que sufre. Comprendió que la vida y la muerte no se oponen, sino que son parte del mismo misterio, que cada criatura sobre la tierra cumple un propósito en el plan del Eterno, que la venganza no repara, solo vacía, que lo único capaz de sanar verdaderamente es la compasión. Elías no probó la carne, se levantó sin pronunciar palabra, con la respiración aún entrecortada por la emoción. Sacó de su bolsa el último trozo de pan que le quedaba, duro, reseco, casi simbólico, y lo dejó en la entrada de la cueva. Era su forma de decir gracias y perdón al mismo tiempo. Luego giró sobre sus pasos y comenzó el descenso de regreso al valle. No miró atrás, no hacía falta. Sabía que lo que dejaba allí no era solo a su antigua enemiga, sino la lección más profunda de su vida. Al amanecer siguiente, cuando el sol se derramó sobre las montañas y los pájaros volvieron a cantar, Elías llegó al pueblo. Caminaba despacio, pero su andar era distinto. Ya no cargaba el peso del rencor ni la sombra del dolor. Su mirada era serena y su alma por fin estaba en paz. Buscó a don Teodoro, que lo esperaba sentado bajo el gran árbol donde solía aconsejar a los pastores. El anciano, al verlo llegar, supo sin necesidad de palabras que algo había cambiado en él. Elías se arrodilló a su lado y le contó todo. La cueva, las crías, la trampa, el gesto de la madre. Habló sin interrupciones, como si estuviera vaciando el alma. Cuando terminó, don Teodoro sonrió con ternura. Su voz, quebrada por los años, sonó firme como una campana en la quietud del amanecer. Perdiste una oveja, hijo, pero encontraste tu corazón, y ese es un tesoro que pocos hallan. Desde ese día, Elías no fue solo un pastor, se convirtió en un guardián de la montaña. Cuidaba con esmero su rebaño, sí, pero también velaba por las criaturas del bosque. Retiraba trampas oxidadas, curaba a los animales heridos, enseñaba a los niños del valle a respetar la vida, incluso la más pequeña. Nunca volvió a ver de cerca a la sombra ni a sus crías, pero en las tardes tranquilas, cuando el sol se deslizaba detrás de las cumbres, a veces distinguía, sobre una roca alta, 3 siluetas quietas observándolo en silencio. Él sonreía, sabía quiénes eran, y en su interior sentía que la naturaleza, agradecida, le había perdonado también a él. Con el tiempo los aldeanos comenzaron a notar algo extraño. Los leopardos jamás se acercaban al rebaño de Elías. Ninguno de sus animales fue atacado otra vez. Decían que era porque el muchacho tenía un pacto con las montañas o que los espíritus del bosque lo protegían. Pero Elías sabía la verdad. Era la gratitud que vuelve, el eco del perdón que se propaga como una onda invisible a través del tiempo y de la vida. Pasaron los años, y su nombre se volvió conocido no solo como pastor, sino como el hombre que hablaba con los animales y curaba las heridas de todos los que llegaban a su puerta, fueran hombres o bestias. Y cuando alguien le preguntaba qué había aprendido en aquel encuentro con la fiera, él respondía con calma: aprendí que el verdadero valor no está en la fuerza para destruir, sino en la voluntad para perdonar. Porque solo cuando uno es capaz de verse reflejado en los ojos de su enemigo, entiende que el dolor y el deseo de vivir son los mismos en todos los seres que respiran. Y así, el joven que un día había salido con la espada del odio, regresó con el alma llena de luz. Entendió que el perdón no cambia el pasado, pero transforma al corazón que se atreve a ofrecerlo. Si has llegado hasta el final de esta historia, dale like, compártela y suscríbete para más relatos que transforman. Y recuerda, en tu pantalla hay más historias esperando tocar corazones. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.